Bien, ya habiendo definido lo que representa un vector de coordenadas para una base, perdón, y comentando que el vector de coordenadas representa una operación lineal, digámoslo así, bajo la suma y la multiplicación por escalar, vamos ahora a el segundo objetivo, que es lo relativo a las matrices de transición. Vamos a suponer que tenemos un par de bases, ¿ok? Eh, la base S formada por los vectores B sub 1 hasta B sub n y la base T formada por los vectores W1 hasta Wn, ¿verdad? En un espacio dimensional B. Vamos a examinar la relación que existe entre los vectores de coordenadas S y T. Fíjense que a pesar de que cada vector de coordenadas define al vector B de manera única, es única en relación con la base. O sea, el vector B va a tener un vector de coordenadas único para la base S. Pero si voy con la base T, él se va a definir también de forma única para la base T. Sin embargo, ellos son diferentes. ¿Ok? Entonces vamos a analizar cómo podemos establecer una relación entre ellos y más aún, cómo podemos a partir de uno llegar al otro o viceversa. Bueno, en este caso, fíjense, vamos a tomar un vector B en el espacio vectorial B y vamos a expresarlo como combinación lineal de los elementos de la base T, ¿ok? Y vamos a llamar esto asterisco. Repito, vamos a formar el vector B como combinación lineal de los elementos de la base T, de la segunda base, digámoslo así. En este sentido, cuando nosotros resolvemos el sistema, decimos que el vector de coordenadas B con respecto a la base T está perfectamente determinado por C sub 1, C sub 2 hasta C sub n. Por otro lado, fíjense que si yo busco el vector de coordenadas B con respecto a la base S, es decir, con respecto a los primeros, ¿verdad? Como ya yo conseguí una expresión de B como combinación lineal de los elementos de la base, yo en lugar de escribir B, voy a escribir su combinación lineal, que es equivalente a ella. Pero entonces voy a determinar, o quiero determinar, el vector de coordenadas de esta combinación lineal de vectores, pero con respecto a la base S. No perdamos de vista que W1, W2 hasta Wn son vectores de T, ¿verdad? Entonces, gracias al comentario final que hicimos en la sección anterior, es decir, en el video anterior, decíamos que se cumplía la condición de aditividad, es decir, que si teníamos dos vectores, B y W, el vector de coordenada de la suma era igual a la suma de los vectores de coordenadas. Esto me permite decir que yo puedo separar estos términos, ¿verdad?, con respecto al vector de coordenadas. ¿Está claro? Sería la generalización de la observación final del video anterior. Y como C sub 1, C sub 2 hasta C sub k son escalares, la multiplicación por escalar sale, digámoslo así, viendo esto como un operador, sale del vector de coordenadas. ¿Ok? En este sentido, ¿qué es lo que estamos obteniendo? Fíjense que estamos obteniendo una combinación de vectores en donde cada uno de estos vectores representan los vectores de coordenada, oiganme bien, de los vectores que forman la base T. Y eso existe, porque fíjense que W1, W2 hasta Wn son vectores del espacio vectorial B. Por lo tanto, cada uno de ellos tienen una representación en términos de la combinación lineal de los elementos de la otra base. Lo que no puede ocurrir es que uno de ellos se exprese como combinación lineal de los demás, porque entonces serían LD. Pero cada uno de ellos, cada W sub I, se expresa como combinación lineal de B1 hasta Bn. Quiere decir que cada uno de estos señores va a representar un vector de coordenadas que perfectamente nosotros lo podemos calcular. Entonces, aquí voy a dar una sentencia, una conclusión genérica. Denotemos al vector de coordenadas WJ, o sea, puede ser W1, W2, W3 hasta Wn,
con respecto a S como vector de coordenadas WJ con respecto a S sería A su 1J, A su 2J, A su 3J, A su NJ. ¿Ok? ¿Por qué? Porque él va a representar un vector columna. ¿Ok? Entonces, cuando J vale 1, entonces será el A su 1, 1, A su 2, 1, A su 3, 1, A su 4, 1, A su N1. Cuando J valga 2, entonces A su 1, 2 y así sucesivamente. De manera que cuando yo sustituya cada uno de ellos en sus respectivas posiciones, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener que el vector de coordenadas B con respecto a S represente esta combinación lineal de vectores. Y ya esta expresión nosotros la hemos visto, porque cuando esto representa el producto ¿cómo se dice?, de una matriz por un vector. Si yo hago a la inversa ese producto, me daría este resultado. Vamos a verlo de atrás para adelante. Multiplico este vector columna por la primera fila, ¿verdad? Multiplico este vector columna por la segunda fila, multiplico este vector columna por la tercera fila, por la cuarta fila, entonces me va a dar un solo vector. Pero entonces ese vector columna que me va a dar, en cada componente yo voy a tener C sub 1 por A sub 1, 1 más C sub 2 por A sub 1, 2 más C sub n A sub 1, n. En la segunda fila, C sub 1 por sub 2 por A sub 2, 1, C sub 2 por A sub 2, 2 y así. ¿Vieron? Entonces, queda perfectamente determinado el vector de coordenadas B con respecto a la base S como una matriz multiplicada por este vector. Pero fíjense que este vector lo calculamos al principio, porque este vector representaba el vector de coordenadas de B con respecto a la base T. Este vector columna que está acá es este vector que está aquí. Entonces, a esta matriz que se formó, ¿verdad? Que ella no es casual, ella tiene su estructura lógica, la vamos a denominar matriz de transición de la base T a la base S. Y fíjense cómo la denotamos. P sub. Entonces colocamos T, una flechita hacia S. ¿Por qué colocamos esta notación? Porque ella me permite construirme el vector de coordenadas con respecto a la base S, pero ella proviene de T. Quiere decir, porque fíjate que fue lo primero que nosotros calculamos. Nosotros primero calculamos el vector de coordenadas de B con respecto a T. Y después tratamos de construirnos el vector de coordenadas de B con respecto a S. Y en ese proceso de construcción nos conseguimos con la matriz de transición. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto? La conclusión es, la máxima lo da esta ecuación. Si yo tengo un vector B, lo decimos aquí, si yo tengo un vector B en el espacio vectorial, yo puedo construirme el vector de coordenadas de B con respecto a la base S. Yo lo puedo hacer de manera directa. ¿Cómo? Consiguiendo los escalares. De manera que la combinación lineal de los elementos de S o de los vectores de S con esos escalares me definen a B. Pero además yo tengo un camino alterno. Yo puedo conseguirme el vector de coordenadas de B con respecto a la base T, ¿verdad? Y después multiplicarlo por la matriz de transición, ¿ok? Y al multiplicar por la izquierda la matriz de la transición a este vector de coordenadas, llego al mismo vector. Lo interesante de este proceso es que no solamente existe el vector de coordenadas con respecto a la base S, y no solamente existe el vector de coordenadas con respecto a la base T, sino que existe un anclaje entre ellos, existe una relación, ¿verdad? Fíjense que en términos generales en la matemática, uno a veces habla de expresiones que son proporcionales, ¿ok? Uno dice, por ejemplo, en física, fuerza igual a masa por aceleración. ¿Qué es lo que significa eso cuando establecemos fuerza igual a masa por aceleración? Que la fuerza y la aceleración están relacionadas, ¿verdad? Ellas son proporcionales, pero ¿son proporcionales a qué? A la masa. Quiere decir que si yo tengo la aceleración y la multiplico por la masa, obtengo la fuerza. Y viceversa.
Si yo tengo la fuerza y multiplico por el inverso de la masa, yo voy a obtener la aceleración. En todo caso, ese concepto físico nos dice que una es proporcional a la otra. Acá no vamos a utilizar el término proporcional, pero sí podemos decir que hay una relación entre el vector de coordenadas en la base S con el vector de coordenadas con la base T. Es algo un poco abstracto, pero en realidad es muy útil, sobre todo con el camino que estamos transitando porque estamos concatenando todos los temas. Vamos a llevarlo a la práctica. Primero, veamos que acá estamos hablando del espacio vectorial R3 y estamos citando dos bases, la base S formada por los vectores V1, V2, V3, la base T formada por los vectores W1, W2, W3. Entonces, en la parte A me dice, calcule la matriz de transición de T a la base S, de la base T a la base S, ¿ok? Podríamos hacerlo al revés, pero vamos primero a aprendernos formalmente, tal como lo vimos en la teoría. Y luego vamos a verificar la ecuación 2. La ecuación 2 es la completa. Esta, la sentencia, pues, lo que me habla de la relación entre los dos vectores y coordenadas. Para un valor específico, para un vector específico. Veamos acá. Fíjense que para calcular la matriz de transición, nosotros necesitamos formar el vector de coordenadas para W1, para W2 y para W3. ¿Ok? Entonces, vamos con el primero. ¿Ok? ¿Cómo formo yo el vector de coordenadas para W1? Yo lo que voy a hacer es que voy a plantear la combinación lineal de los vectores. Como voy a definir W1 y W1 pertenece a T, no puedo utilizar sus compañeros. Tengo que utilizar la otra base. Entonces viene a ser A sub 1 por B sub 1 más A sub 2 por B sub 2, A sub 3 B sub 3 igual a W1. Siendo A sub 1, A sub 2 y A sub 3 escalares a determinar. ¿Ok? Quiere decir que si este es B1, B2 y B3, yo voy a formar la siguiente matriz ampliada. Voy a tener a la columna B1, B2, B3 y voy a tener como los componentes ampliados los elementos de W1. Esto es la siguiente matriz. Fíjate que este es B1, este es B2, este es B3 y este es W1. Pero fíjense que además yo necesito formarme el vector de coordenadas con respecto a la base S, W2, y el vector de coordenadas con respecto a la base S, W3. Entonces es plantear esta misma combinación, son el mismo B1, B2 y B3, pero aquí yo tendría otros escalares, llamémoslos B1, B2 y B3, y aquí tendría W2. Y para conseguir el vector de coordenadas W3 con respecto a la base S, aquí digamos otros escalares C1, C2, C3 con los mismos vectores B1, B2, B3 y aquí W3. Es decir, análogamente se determinan B1, B2, B3, C1, C2, C3 tales que ambos combinaciones me van a, o cada combinación me van a representar esta matriz ampliada. O sea, estas matrices. Fíjense que estas tres matrices tienen las mismas columnas de la izquierda. Lo único que difiere son las ampliadas. Quiere decir que yo podría hacer una, digámoslo así, una matriz súper ampliada en donde las primeras tres columnas sean B1, B2, B3 y las otras columnas ampliadas sean W1, W2, W3. Porque si no, voy a tener que resolver estos tres sistemas en su forma escalonada reducida por fila 3 veces. Entonces no tiene mucho sentido. Voy a detener acá el video porque ya se me consumió el tiempo y continuamos en uno tercero.